Hola, un gusto. Mi nombre es Nayeli Marín, estudiante de la Cátedra de Anatomía Sistemática, impartida por la docente Amelia Arcada. Bueno, yo les voy a hablar sobre las glándulas salivales. Las glándulas salivales, como ya sabemos, se dividen en dos grandes grupos, que son las glándulas salivales menores, que no son estudios de la anatomía macroscópica, ya que son glándulas que producen saliva, pero que se ven al microscopio y se encuentran a lo largo de la mucosa bucal del carril también del paladar, que este es el piso de la boca. Hablaremos de tres grandes glándulas, que son las que conforman las glándulas salivales mayores. Bueno, la mayor de ellas es la glándula parótida, y luego hablaremos de la glándula submaxilar, también llamada glándula submandibular, y por último terminaremos hablando de la glándula sublingual. Y bueno, estas son las que conforman las glándulas salivales mayores. En la región parotidia, la localización anatómica de la glándula parótida es a nivel de la región parotidia. Esta región parotidia es una región que se encuentra dentro de lo que es el triángulo anterior del cuello y va a tener como límite al límite anterior, que es lo que es la raíz del maxilar inferior, como límite superior al conducto auditivo externo, como límite posterior. En la parte más superior va a tener la apófisis mastoide y en la parte inferior va a tener al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, mientras que en su límite inferior va a tener al músculo digástrico posterior. Entonces en esta región se encuentra la mayor parte de la glándula parótida. Sin embargo, la glándula parótida también tiene una parte que está en el cara por delante, lo que es el maxilar inferior. Entonces, la glándula parótida o parotidia es una glándula que se encuentra envuelta por una membrana que la vamos a denominar fascia parotidia. Además, vemos que superficialmente, después de que seccionamos la piel, ella va a estar en contacto con el músculo platisma o cutáneo del cuello. Entonces diremos que la saliva no es más que una mezcla de secreción serosa y mucosa. Pues durante el video les hablaré de los tipos de secreción que aporta cada glándula. Entonces, quedamos que la glándula parótida va a aportar una secreción que es netamente serosa. Esta glándula parótida va a tener una forma de pera o una pirámide invertida. Aquí estamos viendo, está señalada en negro. El vértice se va a encontrar hacia la parte inferior, en una región de lo que es el músculo esternocleidomastoideo y lo que es el maxilar inferior, mientras que la base, como una pirámide invertida, está superior buscando hacia el arco cigomático. Y vemos también que además de esto, la glándula parótida va a presentar tres caras. Bueno, que son la cara externa, anterior y posterior. La cara externa, esta cara vemos que aquí sería su, bueno, lo que se señalado en negro es lo que sería su cara externa, que es la que va a estar en contacto con la piel y el músculo cutáneo del cuello, y además se dice que en esta cara externa hay un grupo de ganglios linfáticos que está inmerso dentro de la glándula parótida. Luego tenemos a la cara anterior, que está surcada, vemos que tiene un surco que se forma la rama ascendente del maxilar inferior, y esto hace que la cara anterior la podamos subdividir en dos labios. El que ven de azul va a ser el lado externo de la cara inferior y este que ven de rojo es el labio medial de la cara anterior. Sin antes olvidar que esta cara anterior es separada o forma estos dos labios del surco que deja el maxilar inferior. Esta cara anterior va a estar en mucha relación específicamente con el labio externo, con el músculo macetero, mientras que en el labio interno va a estar en contacto con el músculo pterigoideo medial, pero algunos dicen que esta porción se mete incluso en el pterigoideo medial y en el pterigoideo lateral. Mientras que en la tercera glándula de la parótida, que va a ser la cara posterior, que está en contacto con la apófisis mastoidea, bueno, esta es la que está señalada con color amarillo, pues esta va a estar en contacto con el músculo esternocleidomastoideo y en la cara posterior está en contacto con lo que es el conducto auditivo externo. Pues bueno, hay una serie de estructuras vasculares, estructuras nerviosas que perforan a esta glándula parótida. Vamos a empezar primero con la estructura nerviosa. La estructura más importante que perfora bueno, esta es la estructura más importante que va a perforar la glándula parótida, que es justo este nervio que está aquí, que es el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Incluso vemos que el nervio facial, cuando se ramifica, dentro de ella está algo que se conoce como, bueno, que se conoce en anatomía como la pata de ganso, porque son muchas ramificaciones del nervio facial, por lo que es muy importante en la paroidectomía, que es la operación mediante la cual se extrae la glándula parótida y va a tratar, bueno, pues en esto de aquí hay que tratar de preservar el nervio facial y no tocarlo, porque si lo tocamos, esto va a causar lesiones, bueno, digamos que es una
sería que causan la pérdida del funcionamiento de los músculos de la expresión facial. Estos son inervados por la conocida y famosa pata de ganso. Bueno, además de esto, vamos a ver que el nervio facial perfora la glándula parótida, ya que primero entra por su cara posterior y luego sale por su cara anterior, pero específicamente en el lado interno, que es recorrido, bueno, que recorriendo este nervio facial como tal a nivel de la glándula parótida. El nervio auriculotemporal, pues además vemos que este nervio, que es el auriculotemporal, que es la que está aquí, señalándoles hoy, es una rama del nervio mandibular o nervio maxilar inferior, que a su vez es la rama del quinto par craneal, que es el trigémino. Pues este nervio auriculotemporal también perfora a lo que es la glándula parótida. A lo que se refiere a estructuras vasculares, es muy importante, pues aquí vemos a la cara externa que perfora la glándula parótida. La carótida externa da dos ramas terminales, una es temporal superficial, la que vemos aquí, y la otra es la arteria maxilar interna. Bueno, aquí está la rama terminal, perdón, temporal superficial, y la que vemos aquí es la arteria maxilar interna, que está escrito con amarillo. Bueno, en esta imagen vemos que se disecciona la glándula parótida y vemos que la carótida externa se da sus dos últimas ramas, que es la maxilar interna, que se mete dentro del maxilar inferior y hasta que sale la temporal superficial. Entonces, si la glándula carótida externa perfora la glándula parótida, es de suponer que sus dos ramas terminales también van a iniciarse en el espesor de la glándula parótida. Tanto la maxilar interna como la temporal superficial. Bueno, y además de esto, vemos que hay una rama de la arteria temporal superficial que se llama transversa de la cara, que está aquí, está con rojo. Y esta también perfora la glándula parótida, pero ahora es distinto. El lugar por donde perfora la arteria temporal superficial, específicamente, está saliendo por la base de lo que es la glándula parótida. Pero lo que es la arteria maxilar interna, como se mete por lo que es el maxilar inferior, ella va a salir específicamente por el labio interno de la cara anterior. Mientras que la transversa de la cara viene por delante de lo que es el maxilar inferior. De manera que va a salir por el labio externo de la cara anterior. Bueno, y lo que estructura venosa se refiere, pues hay una vena que es misma o es similar a lo que es la arteria temporal superficial, que es la vena que perfora la glándula parótida. Y haciendo una pausa, vemos también aquí a la glándula, perdón, a la vena yugular externa, que a pesar de que se ve que está formado por fuera de la glándula parótida, muchos autores coinciden que la yugular externa se forma en el espesor dentro de la glándula parótida, y entonces suponemos que las dos venas que forman a la vena yugular externa también tienen que perforar la glándula parótida. Y estos son la vena auricular posterior y la vena retromandibular. Entonces, estas son estructuras venosas que perforan también a la glándula parótida. El conducto excretor. Bueno, esta parótida produce una saliva, pero ella, por ser una glándula exógena, necesita de un conducto excretor que lleve la saliva hacia la boca. Y ese conducto es el que vemos aquí sombreado de color verde, que es lo que nosotros llamamos al conducto estenón o simplemente conducto parotidio. Es un conducto que no lleva linfa, sino que simplemente transporta saliva porque va a estar a lateral de lo que es el músculo macetero y sin tocarlo mide unos 5 centímetros y luego perfora el músculo bucinador y también luego desemboca a nivel del segundo molar superior, que este de aquí es el segundo molar, que es la muela, coloquialmente, y luego hay un orificio, bueno, diría que hay un orificio, que es el que vemos aquí en la otra imagen, que la denominamos papila parotidia, y en anatomía también se conocen como, bueno, llamadas carúnculas, o que es lo mismo decir carúnculas parotidias. Bueno, este es un esquema para entenderlo mejor. Empecemos con la inervación simpática, que este nervio es el quinto par craneal, que es el trigémino. El que ven aquí es el nervio facial, y el que ven aquí es el nervio glosofaríngeo. Entonces, la parasimpática viene atravesando el nervio glosofaríngeo y da un nervio que se llama rama timpánica, que forma un plexo a nivel del tímpano, pero no lo inerva. Se llama timpánica porque pasa por allí después de que ese plexo timpánico
sale de un nervio derivado del plexo, que a su vez es derivado de la rama timpánica, que se llama nervio petroso superior menor, que es quien lleva la inervación de este glosofaringio a este ganglio que ven aquí, que es el ganglio óptico. De manera que hasta allí son fibras preganglionares, porque sus fibras que vienen, pero no han hecho sinapsis, por eso es que vemos aquí que no son puntiagudas, sino que es una línea continua. Bueno, una vez que estas fibras preganglionares hicieron sinapsis, a nivel del ganglio óptico, sale un nervio que une el nervio auriculotemporal, que es la rama del nervio mandibular, que a su vez es la rama del trigémino. Entonces, a través de este nervio auriculotemporal es que llega la inervación parasimpática a lo que es la glándula parótida, que son fibras secretomotoras que ya sabemos derivan al glosofaringio, pero que terminan usando al nervio auriculotemporal. Pero algunos autores dicen también que hay una unión entre lo que es el séptimo, que es el facial, junto al glosofaringio, y entonces se dice también que aporta fibras que van a inervar el glosofaringio. Pero la inervación timpánica, que es la que estamos viendo aquí, tiene los aumentos medulares de 1, de 2, que asciende por toda la cadena simpática cervical, las fibras preganglionares, vean que no ha hecho sinapsis. Una vez que ellos tocan el ganglio cervical superior, salen a las fibras postganglionares simpáticas, que son las que llevan la inervación simpática, a la glándula parótida. Ok, en porciones y caras, pues seguimos con la glándula submaxilar, antes llamada glándula submandibular, que esta glándula va a estar formada por dos porciones, una porción denominada cuerpo de la glándula submaxilar o porción mayor superficial, que es la que vemos aquí de color oscuro, y una que se encuentra más profundamente, que es la porción profunda o porción menor, que es la que vemos aquí de color verde. Una secreción principal es serosa, que tiene una parte de secreción mucosa, entonces está hablando de la submaxilar, pues diríamos que estas dos porciones se van a unir en el borde posterior del músculo que es el músculo clave, y este es el músculo miloideo, que va a tener su porción profunda o menor, que va a tener su porción profunda o menor, que une a un borde posterior del músculo miloideo con la porción superficial, que es la porción mayor o simplemente cuerpo de la glándula submaxilar. Esta va a estar formada por tres caras, una cara que está en contacto con el músculo platisma, que va a estar en contacto con los ganglios linfáticos submaxilares y va a estar en contacto con la vena. Bueno, esta es una vena muy importante que explicaremos más adelante, es la que recoge la sangre venosa de la glándula submaxilar, que es la vena facial. Bueno, después de esta cara inferior, que es la que está señalada aquí con de color naranja, va a haber una cara anterior va a estar en contacto con la cara interna, aquí está marcada de fucsia, del maxilar inferior, y esta es la cara externa, la de color rojo, de la glándula bueno, esta es la cara externa de la glándula submaxilar, que como ya sabemos que está en contacto con el maxilar inferior, pues de hecho hace una fosa en anatomía, que se la conoce como fosa submaxilar. Y por último, hay una cara interna, que es la que va a estar en contacto con lo que es el músculo miloideo, que es lo que llamamos cara interna. También se dice que esta está en contacto con el músculo hipogloso. Bueno, esta no se ve en la imagen. Entonces diremos que esta glándula submaxilar también tiene un conducto excretor por donde ejerce su saliva, y este conducto es el que ven aquí en verde, que pasa medial o interna y mide también 5 centímetros. Es la que está aquí de color verde. También hablaremos sobre la glándula sublingual, que hablaremos ahorita de ella, y desemboca en lo que es el pliegue alveolo-lingual. Entonces ahí desemboca por un conducto que es lateral a lo que es el pliegue de la lengua, que es el que denominamos conducto submaxilar o también llamado conducto de Wharton. Y el orificio que desemboca lo vamos a denominar papila submaxilar o simplemente la vamos a encontrar con el nombre de carúncula submaxilar, que aquí lo observamos.
papila submaxilar o carúncula submaxilar. La irrigación va a estar dada por lo que es la arteria facial, mientras que el drenaje venoso va a venir por lo que es la vena facial. Bueno, ahora seguimos con lo que es la glándula sublingual. Tiene relaciones y esta glándula sublingual, recuerden que son dos glándulas, una de cada lado de estas tres que hemos hablado, que son glándulas pares sublinguales que van a tener relación y ellas se van a encontrar por debajo de lo que es el músculo tiroideo, que es el que está aquí, mientras que por arriba se va a encontrar con la mucosa que metapiza el piso de la lengua y ambas glándulas submaxilares están separadas tanto del lado izquierdo y del lado derecho. Estas son separadas por el músculo geniogloso, que vemos aquí señalado de color azul, el músculo geniogloso. Este separa ambas glándulas sublinguales y tiene una estrecha relación con lo que es el nervio hipogloso, que está por encima de ella, y lo que el nervio lingual, y el nervio lingual, que lo vemos en la imagen que está por debajo, aquí está el nervio lingual, que lo vemos en la imagen que está por debajo de ella. Este músculo que vemos aquí, que es el músculo geniogloso, es el que separa a ambas glándulas sublinguales del lado izquierdo con el lado derecho. Pero ahora se encuentra entre lo que es el piso de la boca y lo que es el músculo tiroideo. Y el tipo de secreción de la glándula sublingual es una glándula de secreción netamente mucosa. Ahora seguiremos con el conducto excretor. Esta glándula sublingual va a secretar su saliva por una serie de conductos que son de 10 a 30 que desembocan a lo largo de todo el pliegue del alveolo lingual, a lo largo del piso de la boca. Y estos conductos se llaman sublinguales, mientras que cada orificio donde desemboca lo que denominamos papila o carúnculas sublinguales, hay un conducto sublingual que se une al conducto submaxilar y drena con él, ya que la mayoría drenan solo por separado. Así como lo vemos en esta imagen, aquí vemos al nivel lo que son las pupilas. En esta imagen aquí vemos lo que son las papilas sublinguales y estos circulitos que están a los lados del frenillo de la lengua son los conductos que son una desembocadura de la glándula submaxilar, o también conocido como conducto de Ward. En inervación de ambas glándulas, me refiero a la submaxilar y a la glándula sublingual, que es la misma, porque ambas están inervadas por el nervio lingual, pero el nervio lingual no es quien lleva la fibra en sí, o el origen de estas fibras que inervan esas dos glándulas. Este nervio que ustedes ven aquí, que es el nervio facial, que es el séptimo par craneal, da una rama que aquí la podemos ver, que la da dentro del cráneo. Perdón, no la podemos ver. Aquí vemos como esta misma rama del nervio facial se llama también nervio cuerda del tímpano, pues este nervio cuerda del tímpano se une a lo que es el nervio sublingual. Aquí vemos marcado el nervio facial que va por aquí y se une a lo que está de color azul, que es el nervio lingual. Que a su vez es una rama del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Y ese nervio lingual, nervio cuerda del tímpano, aquí está el nervio cuerda del tímpano, hacia este ganglio submaxilar y este ganglio que se va a llevar por fibras postganglionares, tanto por la glándula maxilar o por la glándula sublingual. La inervación simpática igualmente viene de los segmentos torácicos T1, T2 y asciende por toda la cadena simpática cervical. Una vez que llegue al ganglio superior cervical, salen las fibras postganglionares simpáticas que va a la glándula submaxilar y para lo que es la glándula sublingual. Esto sería todo lo que refiere a mi tema de exposición o explicación. Gracias por la atención prestada.